Minecraft es un juego que tuvo muchos cambios y evoluciones a lo largo de su existencia. En 2009 el juego era demasiado simple, le faltaba mucho para hacer el juego completo y Notch todavía estaba forjando la obra maestra que hoy conocemos. 2 años después salió la versión 1.0 y habiendo sido creado con el lenguaje técnico de Java, dejó a muchas personas con las ganas de jugar porque solo se podía jugar en una computadora. Por lo que un año más tarde, en colaboración con 4J Studios, sacaron la versión para consolas Minecraft Legacy. Esta versión es... A vos te voy a guardar para otro video. Cuando Minecraft Legacy salió al mercado, surgió un nuevo inconveniente. Si querías jugar con tus amigos a esta versión, todos tenían que tener la misma consola, sin excepciones. Al ver esto, Mojang, siendo ya propiedad de Microsoft, tomaron cartas en el asunto y decidieron crear la versión de Minecraft que unificaría a todos los jugadores con sus consolas y computadoras, Minecraft Bedrock. Este suplantó a Legacy y se convirtió en la versión más popular de todas, incluso más que la de Java. Obviamente, hay muchas diferencias entre Java y Bedrock en cuanto a programación y paridad, pero la diferencia más importante es la del PvP. Y ese es el tema de este video. Voy a probar el PvP de Minecraft Bedrock antes de jugar la 1.8 en Java. Porque sí, en mi lista de prioridades súper importantes, jugar la versión 1.8 no está muy arriba que digamos. Pero tranqui, algún día lo voy a probar. Quizás. No sé. Primero que nada, tengo que mencionar que esta no es mi primera vez jugando en Bedrock. Yo solía jugarlo en mi Play 4, porque mi computadora no era capaz de soportar un mundo plano en Java con la resolución más baja y con 2 chunks activos. Es más, ni siquiera en un mundo vacío. Pero cuando tuve la oportunidad de pasarme a Java, dejé de jugar en Bedrock debido a un problema ligeramente enorme. Una vez, yo estaba jugando en un mundo survival super avanzado desde mi consola cuando de repente se me cortó la luz. Al principio no me preocupé mucho porque siempre que podía guardaba mi partida para no perder mi progreso, pero cuando volvió la luz y quise volver a jugar a mi supervivencia, el mundo se había corrompido por completo. Desesperado, busqué en internet cómo hacer para recuperar todo lo que había perdido, y cuando encontré una solución, necesitaba tener PlayStation Plus para poder acceder a ese beneficio. Porque claro, para ser feliz en tu mundo lleno de sniffers que se corrompió porque se te cortó la luz, necesitas pagar una suscripción para recuperarlo todo. Suena sencillo, ¿verdad? Sí, lo es, pero no cuando tenés el dólar a 1000. Cuando supe que no iba a poder recuperar mi mundo que tanto tiempo le dediqué, sufrí de un bajón emocional. No porque había perdido todas mis cosas, sino porque había perdido a mi querido Sniffer. Bueno, no, en realidad no. Lo de perder mi mundo, eso sí fue verdad, pero esto ocurrió en 2020, lo que significa que los sniffers aún no existían. Lo que significa que yo sufrí, pero no por los sniffers. Centrándonos en el tema del video, el PvP de Bedrock es muy distinto al de Java. La mayoría de las mecánicas son iguales en ambas versiones, pero hay otras que cambian por completo la manera en la que se ejecuta un combate. Pero más adelante las voy a mencionar. Siquiera decidí darle una oportunidad a este PvP porque cuando lo probé en Cubecraft para hablar sobre los servidores en mi video anterior, que por cierto, no es un servidor de LATAM, al igual que Draco Legend, Bloodcraft y ContinuityCraft. Me quedé con ganas de seguir jugando este PvP para ver qué tan diferente es al de Java, y comencé mi aventura jugando en Cubecraft, que repito, no es de LATAM. Nada más entrar al servidor te das cuenta que el lobby de Bedrock es mucho más bonito que el de Java. Acá tenés varios modelos 3D con animaciones propias y muchos colores. En Java, con suerte, tenés un modelo 3D que encima está tieso. Por otra parte, el interfaz de las modalidades de Bedrock es mucho más bonito estéticamente y más intuitivo. En Java son las texturas de un cofre grande modificado, lo cual esto me hace dar cuenta del nivel de limitaciones que tiene Minecraft Java en cuanto a decoración y programación. Con todo este nivel de detalles y una buena bienvenida, obviamente uno prefiere jugar en Bedrock. Es más, a mí no me desagrada. Pero bueno, estos solo son detalles visuales que no afectan en el gameplay. Hablando de PvP, es momento de hablar sobre este y la forma en la que se ejecuta su combate.
En Cubecraft hay diversas modalidades que involucran al PvP, pero todas abarcan a la misma forma de ejecutar el gameplay. Te la hago corta, en Bedrock no hay cooldown. Te la hago larga, vas a tener que spamear el botón de ataque todo el rato como si estuvieras en la 1.8. Al no haber cooldown en las armas, el PvP de Bedrock se juega de la misma forma que en la versión 1.8 de Java. Esto a los jugadores de la 1.8 no les afecta tanto, pero para mí es una pesadilla porque tengo que convertirme en lo que juré nunca tocar. Te soy sincero, prefiero tirarme de una montaña y caer rodando que tener que jugar como si estuviera en la 1.8. Hablando en serio, me sorprendió que en Minecraft Bedrock se siga empleando el mismo tipo de combate sin cooldown, pese a que ya estén los escudos incluidos. Hablando de escudos, estos son muy distintos a comparación con los de Java. En Bedrock no se utilizan en ninguna modalidad que probé hasta el momento, lo cual tiene sentido porque si podés spamear el botón de ataque, ¿para qué querrías cubrirte y esperar tu turno cuando literalmente podés spamear el botón de ataque y así ganar mucha ventaja? Por otra parte, los escudos en Bedrock funcionan muy diferente. Para usarlo, lo único que tenés que hacer es tan sencillo como agacharte en pleno combate. Ahora entiendo por qué no usan los escudos en el PvP. No es por criticar a Bedrock, pero creo que esta es una muy mala forma de hacer que los escudos cumplan su función. ¿Por qué no hacen como en Java, que con clic derecho podés cubrir sin problemas? De esta forma, la diferencia entre ambas versiones no sería tan grande. Supongo que esto es así porque a los jugadores de celular les es más fácil agacharse que cubriéndose con un botón. Esto solo es un problema cuando hablamos de PvP, pero estando en una supervivencia no creo que sea tan problemático. Volviendo al tema de los PvPs, todo este tiempo estuve probando diversas modalidades que no se asemejan para nada a las que estoy acostumbrado a jugar en Java. Como sabía que Cubecraft no es el único servidor disponible en Bedrock, quise probar otros que tengan un UHC y encontré uno llamado Zeka. No voy a entrar en muchos detalles sobre este server. Había un FFA de UHC y al entrar lo primero que noté es que en vez de tener escudos como en la 1.9, tenés una caña de pescar como si estuvieras en la 1.8. Lo único que sé sobre la caña es que sirve para empujar a los enemigos y así tener más ventaja para combearlos. Y hablando de combear, si no hay escudos ni cooldown, ¿cómo es combear a alguien en Bedrock? Sí, ya es momento de hablar de lo que más se diferencia del Java de la 1.8. Combear. Aunque no lo parezca, esta combeada es 100% vanilla, no es muy difícil de hacer, solamente tenés que spamear el botón de ataque hasta que el otro empiece a flotar y listo. Sinceramente, creo que esta capacidad de combear a los enemigos es un poco injusta, porque sí, hay varios factores que aún siguen siendo un problema, como el ping o el simple hecho de no poder escapar de la combeada, ni mucho menos golpear al otro para que pierda el combo. Pero esto puede ser debatible gracias a un solo factor, la brecha de habilidad entre cada jugador. Para que lo entiendas mejor, la brecha de habilidad es el nivel de capacidad que una persona puede llegar a obtener en una actividad específica, como el parkour, el aim o incluso editar videos más complejos para que la gente los disfrute y así quieran suscribirse. Ahora, teniendo este concepto en mente, es más entendible que aquellos jugadores que más dominen el PvP en Bedrock tengan más ventaja que los que están recién empezando, pero también es un problema porque los más novatos no tienen ni la oportunidad para ganarle un pro porque se vuelven intocables. Literalmente. Y es mucho peor cuando vos jugás en un celular y tu rival juega con teclado y mouse. Lo que me lleva al siguiente punto. El desbalance de controles en las distintas plataformas. Como ya saben, Minecraft Bedrock es un juego multiplataforma, lo que significa que los jugadores de computadora, consola y celular pueden jugar en un mismo servidor sin problema y pueden vivir en paz y armonía. La cuestión empieza cuando estos tres dispositivos son llevados a una arena de combate con la finalidad de que se maten entre ellos. Esto escrito en papel no suena tan mal, pero cuando es llevado a lo práctico, las cosas cambian por completo. Imagínate que sos un jugador de consola que está a punto de morir y tu única oportunidad que tenés para sobrevivir es comiendo una manzana dorada, que está en el quinto slot del inventario, lo que significa que vas a tener que tocar 5 veces el botón de cambiar el slot del inventario hasta que llegues a las manzanas. Quizás esto solo te lleve unos pocos segundos, pero hay veces en las que estos segundos son los que definen si vas a sobrevivir o no. Si estás a medio corazón y estás cambiando los slots mientras que tu rival te está apuntando con un arco, lo más probable es que mueras porque no te dio tiempo para comerte la manzana. O peor aún, por la sensibilidad del mando. Con un mouse vos podés maniobrar la sensibilidad dependiendo de qué tanto vas a mover la mano.
mano. Pero con un mando esto no funciona porque solo tenés una sensibilidad definida, lo que significa que vas a tener que girarte dependiendo de la sensibilidad que le hayas puesto al juego. Ahora, hablemos de los que juegan en celular. Yo creo que estos jugadores son los que más se perjudican en un PvP, porque no solo dependen de los controles que la pantalla les ofrece, sino también de la habilidad con tus dedos tocando la pantalla todo el tiempo y haciendo diversas cosas. Pero lo que sí puede ser un inconveniente con este tipo de jugadores es el tamaño del teléfono en el que juegan. El problema con los celulares con una pantalla pequeña es que los controles tapan una valiosa parte de tu visión cuando estás en una pelea. Esto sumado a tus manos que tapan otra parte valiosa del campo de visión. En cambio, si tenés una tablet para jugar, el problema con el espacio disponible en la pantalla es mucho menor. La verdad es que no estoy completamente seguro si esto de las plataformas es así como lo estoy diciendo, ya que nunca he probado el PvP en una consola o en un celular. Y si jugás en una de estas plataformas, sentite libre de dejar en los comentarios cómo es realmente. Y en caso de que haya dicho algo erróneo, no dudes en corregirme. Yo con gusto voy a aceptar mis errores. Ahora, antes de concluir el video, quiero mencionar las cosas que más me disgustaron de esta versión y que me hicieron sufrir por ser jugador de Java. Cuando estás en el inventario, moves un poco el mouse y lo cerrás, la próxima vez que lo vuelvas a abrir, el mouse se va a quedar donde lo dejaste. Hacer puentes en Bedrock es más fácil que en Java. A mí en lo personal no me gusta hacer este tipo de puentes. A ver, son más fáciles de hacer y más rápidos que en Java, pero la ansiedad y miedo que sentís al hacer un puente de espaldas y shifteando, rezando para que nadie te tire con una flecha, se pierde por completo. Las hachas en Bedrock hacen menos daño que en Java. Eso es todo. Realmente estoy impresionado por la forma en la que se juega el PvP en Bedrock. Es muy diferente al de Java y me hace sentir como si volviera a aprender a jugar desde cero. Las bases entre ambas versiones son las mismas, solo hay unos pocos cambios que los hacen distintos entre ellos. Honestamente sigo prefiriendo el combate de Java de la 1.9, pero eso no quiere decir que no me gustó el de Bedrock. Fue una linda experiencia que voy a recordar con cariño y posiblemente vuelva a esta versión para hablar de otros temas en un futuro. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a grabar un video muy especial para mí. Me retiro, chicos. ¡Nos vimos! Ahora que lo pienso, ¿qué los barcos no funcionan distinto en Bedrock?